Buenas tardes, ¿cómo están, estimados alumnos? Vamos a realizar la presentación de lo que es infección urinaria. Esta es la patología más frecuente que nosotros tenemos en edad pediátrica. Vamos a conversar sobre la definición, la epidemiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y qué criterios hay de transferencia. Cuando hablamos de infección urinaria, tenemos que entender que se trata de crecimiento de gérmenes en el tracto urinario asociado a la sintomatología clínica. Entonces, para hablar cómo definimos, hablamos de bacteriuria, la presencia de bacterias en orina. El diagnóstico significativo es cuando tiene más de 100.000 colonias por centímetro cúbico en una muestra fresca bien obtenida. Pero si necesitamos definir en un recién nacido, por ejemplo, en el cual se le ha hecho una punción suprapúbica, porque en los recién nacidos hasta los 3 meses se le puede tomar una muestra para urocultivo con una punción suprapúbica bien tomada y más de 1.000 colonias sería positivo en caso de gram positivos, y sería un urocultivo positivo a gram negativo si hubiera que sea una sola colonia. Y también se puede tomar por sonda vesical una muestra de orina, y en la cual también podríamos ver que para que sea positivo para infección urinaria tendría que tener aproximadamente entre 10.000 a 50.000 colonias por milímetro cúbico. En cuanto a las definiciones, tenemos que definir que hay infección urinaria no significativa, que es un recuento menor a los anteriores, que una infección urinaria es sintomática. Sintomática significa que el paciente tiene síntomas, o tiene fiebre alta, o tiene problemas para orinar, tiene disuria, tiene polaquiuria. Entonces, eso se refiere a la definición de infección urinaria sintomática. Una infección urinaria puede ser alta, con el caso de la pielonefritis. Cuando hay fiebre, hay una bacteriuria significativa y el urocultivo va a ser positivo. Una infección urinaria baja suele ser, puede no tener fiebre, pero puede haber síntomas miccionales de disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. Puede tener dolor al miccionar. La infección urinaria recurrente es aquella que se define por dos o más episodios de pielonefritis, o puede ser una pielonefritis y una infección urinaria baja, o puede ser 3 infecciones urinarias bajas. Pero también existe el caso de la infección urinaria atípica, que consiste en que un paciente está seriamente enfermo, va a tener mucha fiebre, malestar general, no va a querer comer el paciente, puede hacer insuficiencia renal aguda y puede no responder al tratamiento antibiótico. Otra manera de clasificar, decimos que hay la bacteriuria asintomática. Un paciente no tiene síntomas, está bien, sin embargo, van médicos a hacer un chequeo en un colegio, por ejemplo, y entre otros se le toma un examen de orina, y el examen de orina está limpio, no tiene mayores molestias. Sin embargo, les toman un urocultivo, y en urocultivo encuentran que tiene una bacteriuria asintomática, es decir, es una paciente que tiene un diagnóstico de infección urinaria y sin embargo no muestra molestias. También puede existir lo que se conoce como bacteriuria oculta, es decir, no tiene síntomas, pero es un paciente, varón o mujer, que sufre de enuresis nocturna, que tiene incontinencia. El problema es que puede asociarse a un daño renal. Lo otro que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de infección urinaria es la definición de cicatriz renal. ¿Qué es una cicatriz renal? Es una cicatriz que se forma cuando la infección urinaria no ha sido tratada precozmente. Una cicatriz renal frecuentemente se puede presentar en los niños pequeños, menores de 4 años, cuando hacen infección urinaria, una pielonefritis, y si lo hace repetidas veces,
Cada vez que tiene una pielonefritis y no hacemos el diagnóstico precoz y no damos el tratamiento adecuado, el paciente va a tener una cicatriz renal, se va a formar una cicatriz renal y es peligroso porque esto es un indicio de que en el tiempo, con los años, puede evolucionar a enfermedad renal crónica o a hipertensión arterial. Muchas veces esta cicatriz renal se asocia a la presencia de reflujo vesicoureteral. Entonces, vamos acá a definir. Existe la pielonefritis aguda, que es una infección de vías urinarias altas, uréteres, pelvis, calizos, parénquima renal, con fiebre mayor de 38,5, hay inflamación, leucocitosis, elevación del PCR, la velocidad de sedimentación y hay un riesgo renal. La cistitis, que es una infección urinaria baja, del uretrovejiga, está febril, pero va a haber polaquiuria, disuria, tenesmo, no hay riesgo de lesión renal. Y la infección urinaria recurrente, en la cual hay 2 o más episodios de pielonefritis aguda, una pielonefritis o 1 o más episodios de cistitis y 3 o más episodios de cistitis por año. En cuanto a la epidemiología, es la enfermedad más común del riñón y de las vías urinarias en infancia. Los lactantes son de particular importancia por el alto riesgo de daño renal y las dificultades para el diagnóstico. Las mujeres lactantes tienen 2 a 4 veces mayor prevalencia de infección urinaria que los lactantes del sexo masculino. Esto se debe a que la uretra femenina es más corta, prevalencia del 8% de las niñas y 2% de los niños tienen una infección urinaria sintomática antes de los 7 años. Incidencia de infección urinaria recién nacidos de 0,5 a 1% en los a término y de 3 a 5% en los prematuros. Muy bien. Es más frecuente en los lactantes menores de 3 meses, hay un 30% de recurrencia. Durante el primer año tras el episodio inicial hay 20% de cicatrices renales parenquimatosos y una prevalencia de reflujo después de una infección urinaria de 18 a 30%. Factores de riesgo: apariencia de enfermedad renal, menor edad, temperatura elevada sin foco, estreñimiento, sexo femenino, vejiga neurogénica o la presencia de reflujo vesicoureteral. Jaime. Hay factores de riesgo que influyen sobre la evolución de la infección urinaria. La obstrucción urinaria. Los niños con anomalías urológicas obstructivas tienen un mayor riesgo de desarrollar infección urinaria. La vejiga neurogénica se caracteriza porque la orina se estanca. Es un medio de cultivo para la presencia de uropatógenos. El reflujo vesicoureteral, que es la causa más frecuente de infección urinaria en los niños en edad pediátrica, es el paso retrógrado de la orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior. Entre las causas que no tienen que ver con uropatía obstructiva, causas sencillas tenemos el oxiuro, la vulvovaginitis, el estreñimiento, hasta 35-45% de pacientes con itis recurrente, sobre todo mujeres, diarrea en lactantes, falta de higiene y exceso de higiene. ¿Cuál es la patología? La flora intestinal que normalmente tenemos, si uno, por ejemplo, tiene estreñimiento por presencia de cepas uropatógenas, se coloniza cuando hace la deposición, hay una colonización perineal y periuretral, también ocurre cuando hay vulvovaginitis, y entonces se va a confrontar con la barrera de defensa de la mucosa normal del paciente, y entonces significan los factores del huésped, qué tan susceptible sea la infección, qué tan adherencia uropitelial tiene, si tiene reflujo vesicoureteral y obstrucción del tracto urinario, si presencia de un cuerpo extraño, son los factores del huésped frente a la virulencia bacteriana, la agresividad de la bacteria. De esto puede terminar en una cistitis o llegar a ser una pielonefritis aguda, la cual puede llevar a urosepsis o a la presencia de cicatriz renal. Y existen también factores de huésped asociados a la prevención de la adherencia bacteriana al endotelio caracterizada por acción mecánica del vaciamiento vesical, si la vejiga es capaz de poder eliminar la pila cada 3 horas, la proteína de Tams-Horsfall,
la interferencia bacteriana de la flora periuretral, o sea, qué tanta capacidad tiene de defenderse, y la espontánea exfoliación de las células epiteliales. En cuanto a los virus, también tienen características. Si tienen cápsulas, si tienen fimbrias, que posibilita su adherencia, si hay presencia de esinas en las bacterias que le generan capacidad de adherencia, y presencia de serotipos o presencia del antígeno K que interfiere con la fagocitosis. La infección urinaria puede contaminarse o diseminarse por vía hematógena, como ocurre en los recién nacidos o en lactantes pequeños, que puede ser a partir de un foco de diarrea, una infección urinaria, una urosepsis, una bronconeumonía. La vía ascendente, porque hay presencia de cistitis, reflujo vesicoureteral o la presencia de valvas uretrales. La infección urinaria puede ser complicada cuando existe alguna alteración estructural o funcional de la vía urinaria, un reflujo vesicoureteral, una estenosis pilureteral, un riñones hipoplásicos, multiquistosis renal, poliquistosis renal. Entonces, la infección urinaria complicada es cuando no hay alteración estructural y o funcional de la vía urinaria. En la bacteriuria sintomática se caracteriza porque es un proceso benigno en la mayoría de los pacientes, no favorece la aparición de cicatrices ni daño renal. Estos organismos permanecen en el tracto urinario, no los elimina el huésped y no genera una respuesta suficiente para producir síntomas. Ni la profilaxis antibiótica ni el tratamiento van a ser eficaces para disminuir la recurrencia. El tratamiento antibiótico en estos pacientes puede atraer gérmenes más virulentos, por eso es mejor una buena higiene, tomar líquidos para que por arrastre se puedan eliminar las bacterias. En caso de necesitar antibiótico terapia porque tienen un proceso otorrinolaringológico, se recomienda utilizar un macrólido. Existen grupos de riesgo que requieren un seguimiento y un tratamiento específico. En cierto modo, para algunos autores, la bacteriuria sintomática causada por cepas poco virulentas constituiría parte de esa flora saprofita al competir, ya sea por nutrientes o receptores comunes, con cepas de Escherichia coli más virulentas, por lo que podría ser un elemento beneficioso en el que se basa el ausentismo terapéutico en la mayoría de estos pacientes. Bacteriuria sintomática en pacientes con reflujo vesicoureteral no aumenta el riesgo de cicatrices renales ni disminuye el filtrado glomerular. La etiología, la más frecuente sigue siendo la Escherichia coli, 70-90% de casos, pero también puede presentarse Proteus mirabilis, sobre todo si hay estenosis pilureteral, si hay litiasis renal, si hubiera un reflujo vesicoureteral, la Klebsiella, que es un germen muy agresivo, y la Pseudomonas aeruginosa. Cuando los niños tienen uropatía obstructiva o inmunodeficiencia o son inmunodeficientes, va a aparecer la Pseudomonas, los gérmenes ble positivos, puede ser el coli ble positivo y la presencia de hongos cándida, por ejemplo. En el recién nacido es más frecuente la presencia del estreptococo de grupo B. Y acá nuevamente para ver las vías de contaminación y que producen infección urinaria. La clínica va a depender de la edad del paciente, el nivel de la infección y la intensidad de respuesta inflamatoria. En los recién nacidos es muy fácil el desarrollo de sepsis, a veces en combinación con meningitis. Se asocian a sepsis en 6 a 36% de casos. Los síntomas no son específicos. Puede haber hipotermia, fiebre, apatía, irritabilidad, palidez, hiporexia o retardo del crecimiento. Cuando son menores de 2 años también es inespecífica, pero la fiebre es característica más común, una fiebre alta, que sugiere pielonefritis. La existencia de bacteriuria sintomática en un lactante se ha de considerar pielonefritis aguda. La lumbalgia, el dolor de la región posterior de la espalda, el dolor lumbar no refieren hasta cuando tienen más de 4 años. Cuando los niños tienen más de 2 años de edad, la disuria es el síntoma más común y puede observarse por laquiuria, tenesmo y enduresis. En esos casos, siempre cuando vienen emergencia, tienen que examinar genitales porque podrían ser portadores de vulvovaginitis, uretritis o tener una disfunción vesical, puede ser inestable
y realmente la criaturita va a llegar llorando y la madre desesperada queriendo que el médico le dé un tratamiento y el problema no es la infección urinaria sino la vulvovaginitis. Entonces saber diferenciar que si tiene fiebre, escalofríos, dolor en flancos es sugestivo de pielonefritis. Hacia los 6 años de edad podría diferenciarse ya la cistitis de la pielonefritis porque los niños expresan sus propios síntomas. Entre las molestias urinarias bajas tenemos la disuria, no la reportan los niños menores de 2 años, no pueden decirle. Y frecuentemente estos síntomas no están frecuentes en pielonefritis aguda. En niñas con estas molestias solo el 20% tendrían infección urinaria. En el examen clínico es importante ver cómo está la implantación auricular. De repente tiene pabellones auriculares con implantación baja, como ocurre en el síndrome de Down. Podría haber sindactilia, anomalías sublumbosacras que obliga a hacer un estudio más intenso del riñón para descartar si no tiene alguna malformación. Alteraciones genitales, fimosis, adherencia a labios menores que facilitan la presencia de infección urinaria, visceromegalia más abdominal, de repente tiene riñones poliquísticos, de repente tiene tumor de Wilms. Y examina la vejiga porque si es una vejiga retencionista se va a encontrar dura, llena de orina. ¿Qué factores hay que evaluar? De lo más sencillo, si tiene una higiene inadecuada, si está suciecito como ocurre en las campañas, las niñitas y varoncitos caminan sin ropa interior, cuando uno ve a la niña, sus labios menores están llenos de caquita, en el caso de los niños puede estar con uretritis. Hay que ver que la vejiga no sea retencionista, hay que preguntar por los hábitos vesicales, cada cuánto vas a hacer pichi, la incontinencia fecal, el estreñimiento, que son causas de infección urinaria y estreñimiento, sobre todo casi abarca 35% de la infección urinaria en las niñas, la parasitosis intestinal, la diarrea, la oxuriasis y el exceso de higiene, como ocurre en los hijos de enfermeras, que muchas veces los lavan 7 veces al día. Para hacer el diagnóstico hay que hacer 2 cosas. El urocultivo sigue siendo el gol estándar y el uroanálisis que sirve para ver si no hay hematuria, proteinuria, leucocituria. Existen 4 métodos de recogida, que es la micción limpia, la bolsa adhesiva, el catéter vesical y la punción suprapúbica. Como vemos acá, el frasquito colector de orina, la bolsa colectora de orina, el catéter para hacer la punción, la obtención de la orina por catéter vesical y la punción suprapúbica. En el examen de orina buscamos si hay estearasa leucocitaria con un valor predictivo de 95%, nitritos de alta especificidad 90%, pero baja sensibilidad 31% y una densidad urinaria baja en los desnutridos. Hay piuria en el 80-90% de infección urinaria. Una infección sin piuria no excluye infección urinaria. Una hematuria macroscópica en 20-23% de niños con cistitis. Y la presencia de cilindros leucocitarios, baja sensibilidad, pero indicaría pielonefritis aguda. Acuérdense, en lugares donde no pueden contar con urocultivo, ustedes podrían ver un examen de orina en la clínica del paciente y si tuvieran la presencia de cilindros leucocitarios en un niño febril, estarían sospechando de pielonefritis. Pregunta de examen. La toma de muestra, volvemos a repetir, es popusión suprapúbica, cateterismo vesical, chorro medio, bolsas colectoras. Las bolsas colectoras reportan un 30-70% de contaminación. Un 10% de niños sanos me puede dar positivo. Un niño erguido y sin pañal, o sea, tiene que estar levantadito, cargado, y tiene que sacarse rápidamente. Si es positivo, lo ideal es repetir la muestra o realizar punción suprapúbica. El positivismo es cuando es cateterismo vesical de 1000 a 10.000 unidades formadoras de colonia. Se reporta un nivel más significativo de 50.000 unidades formadores de colonia. Chorro medio, adecuada higiene previa, probabilidad de infección urinaria de 70-80%. Si es asintomático, repetir, mantener la orina a 4 grados. La prueba estándar es el urocultivo. Tiene que tomarse en todos los pacientes. Recuerden que se indica en pacientes con síntomas de infección urinaria, examen patológico, pacientes con riesgo de enfermedad grave, sospecha clínica de pielonefritis aguda, discordancia entre la clínica y los hallazgos de análisis de la orina. Un urocultivo con recuento bajo de colonia menor de 100.000
tomado en un frasquito de orina. Acuérdense que puede ser positivo por contaminación, si es que ha estado en tratamiento antibiótico previo, si la orina está muy diluida o muy concentrada y si demasiado vesical es demasiado frecuente. Otros métodos que tenemos para hacer el diagnóstico de pielonefritis tenemos la PCR elevada del hemocultivo, los lactantes en niños de corta edad con fiebre, afectación del estado general, reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación mayor de 30 milímetros en la primera hora y el PCR mayor de 30 miligramos por litro y la procalcitonina mayor de 0.5 miligramos vienen a ser exámenes que significan que nos indican que hay una pielonefritis y es importante tener en cuenta. Indicaciones para el estudio diagnóstico por imágenes: bacteriuria en primer año de edad, la hipertensión, la masa abdominal, cistitis recurrente, bacteriuria sintomática, pielonefritis aguda, anomalías lumbosacras de la línea media, infección urinaria más retención nitrogenada, más alteraciones metabólicas, infección urinaria recurrente, pero recuerden que la ecografía debe tomarse en todos los muchachos que tienen infección urinaria. Entonces tenemos estos estudios por imagen de la ecografía, la cistografía miccional, que sirve para descartar reflujo vesicuetral valvas, la cistografía isotópica, que es menos agresiva, pero que también sirve para descartar reflujo, pero no me muestra la forma de las vías urinarias o de la vejiga, la gamografía renal con DEMSA, que sirve para ver cicatrices renales, la gamografía con DTPA, que sirve para ver qué porcentaje de funcionamiento renal tiene el paciente y descartar alturas de neuropatía obstructiva, la urografía excretoria para ver malformaciones en la resonancia magnética, siempre y cuando el paciente tenga que ser operado y se tenga que insistir en estudios radiológicos. Recordar que una tomografía es igual a 40 radiografías de tórax. Tener cuidado con la radiación porque puede exponer a cáncer. Los indicadores de pielonefritis, nuevamente estamos acá: elevada velocidad de eritrosedimentación, disminuida capacidad de concentración, piuria con cilindros leucocitarios, proteína C reactiva incrementada, incremento de excreción de beta-2 microglobulinas y en la gamografía renal con DEMSA hay áreas bajas de captación. Cuando decimos disminuida capacidad de concentración de la orina, significa que la densidad de la orina está en menos de 1010. Acá tenemos un protocolo de estudio por imagen, tenemos un paciente con infección urinaria, le tomamos ecografía a todo chico que tenga infección urinaria, independiente de su edad, sexo y localización. También tomamos la cistografía, que va a depender si ha tenido un tratamiento endovenoso. Si es la primera infección urinaria en varón, hay que hacer control. Si es menores de 2 años, si hay pielonefritis aguda, historia familiar familiar de reflujo vesicuetral, o tiene una ecografía o gamografía normal, ese paciente tiene que continuar con sus estudios. La mamografía renal se toma cuando hay infección urinaria alta, cuando hay la cistografía o eco anormal, infección urinaria recurrente. Y el renograma isotópico se toma si hay uropatía obstructiva, y el urograma si se va a hacer tratamiento quirúrgico. El tratamiento puede ser farmacológico, quimioprofilaxis, quirúrgico e inmunoterapia. Los objetivos del manejo del tratamiento de infección urinaria: diagnóstico y tratamiento precoz, identificar factores de mal pronóstico para hacer un seguimiento estrecho, identificar pacientes con poco riesgo para evitar procedimientos invasivos. El tratamiento antibiótico es sugerido previa toma de muestra para urocultivo. Siempre primero se deja la muestra de urocultivo. ¿Por qué? Porque de repente puede ser una vulvovaginitis. Empiezan antibióticos por 3 o 5 días hasta que venga un urocultivo, y si no es infección urinaria suspenden. La droga de elección se basa en el patrón de resistencia bacteriana del centro hospitalario donde labora. De acuerdo a lo que ustedes ven, qué antibiótico es el que mejor va en su centro hospitalario, ese es el que van a usar. En infección urinaria complicada se recomienda 14 a 21 días y no complicada 7 a 10 días. Estos son los antibacterianos que ustedes pueden usar con las dosis de intervalos. Y para el tratamiento antibiótico empírico de la infección urinaria afebril se puede usar amoxicilina, clavulánico, nitrofurantoína, trimestoprim, sulfamoxazol. En cambio, para el tratamiento antibiótico empírico de la infección urinaria febril, cefalosporina de tercera generación
parenteral, amoxiclavulánico, aminoglucósido. Si no se produce mejoría clínica tras 48 o 72 horas de tratamiento antibiótico, debe reevaluarse la eficacia del tratamiento, siendo recomendable la recogida de un nuevo urocultivo, porque habría que descartar si no hay absceso renal. ¿Qué criterios de hospitalización tenemos? Lactante de menos de 2 meses, sospecha de anomalías geniturinarias, síndrome febril, aspecto tóxico, trastornos hidroelectrolíticos, imposibilidad de terapia oral o de control de la misma, cuidados deficientes. Afectación, muchos dicen 2 a 3 meses, de modo que pregunto examen menores de 3 meses. Afectación del estado general, aspectos sépticos, signos de deshidratación, disminución de la respuesta a los estímulos, palidez, decaimiento, intolerancia a la medicación o a la alimentación oral y alteraciones electrolíticas o de la función renal podría ser que esté cursando con insuficiencia renal aguda. ¿Qué criterios de ingreso hospitalario hay? Malformaciones del sistema urinario. El reflujo vesicoetral dilatado. Recuerden que el reflujo vesicoetral es la uropatía obstructiva más común. Uropatía obstructiva, presencia de valvas uretrales me puede dar insuficiencia renal aguda postrenal y el tratamiento es del urólogo. Displasia renal, riñón único. Antecedentes de inmunodeficiencia primaria o secundaria. Sospecha de mal cumplimiento o dificultad para el seguimiento ambulatorio. Metaanálisis. Infección urinaria asociada al reflujo vesicoetral. La cirugía elimina el reflujo y otorga protección considerable contra la pielonefritis cuando es 4-5, grado 4-5. En el tratamiento conservador y quirúrgico no existe diferencia significativa en relación a infección urinaria recurrente, crecimiento renal o cicatrices renales. Se sugiere vigilancia del tratamiento conservador en la mayoría de los casos, realizar cirugía si existe infección urinaria recurrente o intolerancia antibiótica, siempre y cuando haya uropatía obstructiva que tenga que ser operada. En los anales de pediatría de la Asociación Española del 2019 no se han demostrado diferencias significativas en la evolución clínica y desarrollo de secuelas en el tratamiento antibiótico oral exclusivo frente al endovenoso de corta duración seguido el tratamiento bioral. Selección antibiótica de acuerdo al patrón local de susceptibilidad. En la cistitis se recomienda cefalosporinas de segunda generación en menores de 6 años y fosfomicina en mayores de 6 años. Sin embargo, la amoxicilina sigue siendo un primer antibiótico de primera línea que se podría usar en infección urinaria baja. En pielonefritis de manejo ambulatorio, cefalosporina de tercera generación, en hospitalización aminoglucósidos o cefalosporina de tercera, en menores de 3 meses se agregará ampicilina y con urocultivo se elige el antibiótico más frecuente. El daño renal se puede ver mediante gammagrafía en afasia aguda, aunque el permanente en 15% de casos por este motivo no se recomienda su uso. El tratamiento en menores de 2 años, en 50-80% de los niños febriles tienen pielonefritis, por lo que se debe asumir el compromiso renal. Se recomienda la terapia antibiótica parenteral, cefalosporina de tercera o aminoglucósidos, mejoría clínica en 24 a 48 horas, fiebre suele bajar en 2 a 3 días, completar 7 a 14 días de tratamiento. Es indispensable una muestra para urocultivo antes de iniciar antibiótico en todo niño. La duración del antibiótico es similar a los menores de 2 años. En caso de cistitis y cultivo positivo, se recomienda nitrofurantoína, cotrimoxazol, amoxicilina o amoxicilina con clavulano. El tratamiento de quimioprofilaxis indicado en pacientes con alto riesgo de desarrollar cicatriz renal, los de riesgo de desarrollar pielonefritis aguda recurrente y infección urinaria complicada. Puede extenderse entre 6 a 12 meses y en casos específicos años. Consecuencias a largo plazo que muchas veces me genera alta morbilidad, hay ansiedad familiar, niño pequeño, es una infección urinaria recurrente y el costo que significa para la familia estar pagando tanto antibiótico. A largo plazo, la formación de cicatrices renales me va a llevar a insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Me puede generar hipertensión arterial en el futuro o alteraciones en el embarazo. Si el daño es unilateral, el pronóstico es mejor que si es bilateral o si se repiten las infecciones. En Francia, el 12% de los niños con enfermedad renal crónica era por pielonefritis aguda con reflujo y los pacientes con lesiones cicatrizales 10 a 15% lo eran por hipertensión arterial.
La infección urinaria causa morbilidad significativa y la mayoría son de excelente pronóstico. El proceso de cicatrización renal después de pielonefritis aguda es lento, 1 a 2 años por la urología excretoria. Las cicatrices ocurren más con infecciones urinarias recurrentes. La prevención: hay que hacer un vaciamiento vesical a intervalos regulares. Para evitar la sobredistensión vesical, intentar el vaciamiento vesical 2 a 3 veces cada micción para obtener una evacuación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños cuando empiezan a orinar, que es a los 2 años que recién el cerebro está preparado, ustedes los llevan a orinar cada 2 horas hasta que aprende el hábito. Cuando ya tienen 4 años, que se supone que tienen control de esfínteres, ya envían al baño cada 3 horas. Y en los nidos y colegios hay que avisar que deben ir a miccionar cada 3 horas. Entonces, cuando una niña tiene infección urinaria y es mujercita, se le siente su vasincito o en su inodoro y se le dice, ¿orinaste? Sí. Entonces se le dice, orina un poquito más por el abuelito, le aplauden. Orina un poquito más por la abuelita, le aplauden. Entonces orina 3 veces, por eso dice 2 a 3 veces cada micción, para obtener una evacuación adecuada. O sea, hay que volver a reacostumbrar a la vejiga a eliminar todo. Lo mismo ocurre con las personas pasan de los 50 años de edad. Después de cada micción, las niñas deben aprender a asearse de adelante hacia atrás, deben comer verduras y fruta para evitar estreñimiento. Tomar mucha agua, ¿para qué? Para por arrastre eliminar las bacterias y acudir a su control médico para que se les pueda ayudar. Factores de riesgo entonces para daño permanente son malformaciones urológicas, demora en el tratamiento, bacteria inusual, una edad temprana, pielonefritis aguda recurrentes. La quimioprofilaxis, que es aquellos pacientes que requieren por casinitud recurrente, mientras hacen el estudio radiológico o porque tienen vejiga neurogénica o un reflujo vesicular que siempre está dando síntomas, o una infección urinaria en varón que se está estudiando recién, se dejan con mantenimiento antibiótico nitrofurantoína 2 miligramos por kilo de peso, trimetropin 2 miligramos por kilo de peso, amoxicilina clavulánico 12.5 miligramos por kilo. El seguimiento se hace con control de urocultivo 24 horas después, debería negativo. Sin embargo, la idea es de que se pueda continuar con la vigilancia. En este país es muy difícil pedirle a alguien que haga con uno cultivo a los 2 días. Entonces uno espera 5 días o 7 días o los 14 días de tratamiento y recién le piden un urocultivo de control. Pero si ese paciente a las 48 horas estuviera con fiebre, debe volver y aceptar el reto de tomar nuevo urocultivo. ¿Por qué? Porque podría no estar creciendo una bacteria, sino una cándida. Acuérdense que cuando tienen uropatía obstructiva, estenosis piloviterial, podría haber la presencia de una cándida. ¿A quiénes se les debe transferir al especialista, al nefrólogo pediatra? Cuando tienen infección urinaria asociada a pobre desarrollo pondoestatural, un examen clínico anormal, hipertensión arterial, proteinuria, glucosuria en el examen, cualquiera de estos signos, falla en la respuesta antibiótica, estudio radiológico anormal, compromiso de la función renal y pielonefritis aguda en menos de 2 años con la